¿Por qué el profesor no aceptaría mi trabajo? El trabajo, carita de diablo. Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Axel y mi equipo conformado por Sergio Emiliano Morales Pacheco, Brian Díaz Ramos, Diego Alonso Ramos Almaraz, Eber Karel Sánchez y Luis Daniel Islas Bastida. Vamos chicos, vengan que vamos a comenzar. Ya vamos, agárrense piojos que ahí les va el peine XDDDD. Siempre he admirado a los hombres exitosos. Para adentrarnos mejor a este tema, primero hay que saber qué es la química. Para empezar, la química es la ciencia que estudia a la naturaleza y las propiedades de las sustancias que forman la materia y aquellos procesos en los cuales estas sustancias cambian su composición. Debido a las reacciones químicas se transforman en otras sustancias conocidas como productos. Por ejemplo, la formación de dos moléculas de ácido clorófico son a partir de elementos de hidrógeno y cloro. La química es una ciencia dinámica que se encuentra en permanente evolución y que a través de sus interacciones con otras ciencias pueden dar origen a muchos productos que conocemos. Gracias por su atención. A continuación, mi compañero. Hola, ¿qué hongos? ¿Cómo andan? Oye, que tenía que decir es que se me olvidó. No manches, tienes que decir los orígenes de la química, wey. Bueno, gracias. Bueno, perdón por eso. Ahora sí vamos con el tema, cambio de voz radical ya. Orígenes de la química. El Homo erectus, cuya antigüedad se sitúa en el Paleolítico inferior desde hace 1.000.000 hasta 100.000 años antes de Cristo, ya utilizaba el fuego y en consecuencia efectuaba procesos de combustión. La combustión es un conjunto de reacciones químicas que permitió obtener energía para diferentes usos. Ya en el Paleolítico superior aparece el arte rupestre, que al perfeccionarse empieza a emplear pigmentos naturales cuya extracción y aplicación bien pueden considerarse técnicas relacionadas con la química. Famosos ejemplos de esta arte se hallan en las cuevas de Altamira, en España, y en las cavernas La Caux, en Francia. Uno de los procesos más significativos que solo fue posible gracias al fuego fue la fundición de metales. La evolución de la química puede dividirse en 5 periodos: prehistoria, los griegos, la alquimia, la teoría de Flogisto y la química moderna. A continuación, mi compañero. Hola, buenos días, gracias por estar aquí y sin más rollo empecemos. Los griegos, 500 a 300 a.C. El desarrollo de la química en este periodo lo marcan dos contribuciones importantes. Los primeros filósofos griegos, empleando el método teórico o especulativo, llegaron a la conclusión de que la materia está formada por unos pocos elementos. Empédocles, 483 a 430 a.C., hacia mediados del siglo VAC, estableció que tales elementos eran 4: la tierra, el agua, el fuego y el aire, que daban origen en los conceptos respectivos seco, húmedo, caliente y frío. Aristóteles, 384 a 322 a.C., añadió un siglo más tarde un quinto elemento, el éter, constituyente del espacio celeste. La otra teoría fundamental de los griegos respecto a la materia es la que postula la existencia de los átomos. Muchas gracias por su atención, compañeros y compañeras. Soy tu compañera. Está bueno, pues a continuación mi compañero XDDD. ¿Qué es la alquimia? La alquimia es una antigua disciplina filosófica y forma de pensamiento especulativo de un tipo protocientífico.
Fue practicada desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, cuando fue desplazada por el surgimiento de la química. Su práctica fue común en territorios tan diversos como las antiguas Mesopotamia, Egipto, Persia, India, China, Grecia y Roma, pero sobre todo en el Imperio Islámico y en la Europa medieval. Abarca una vasta y compleja red de escuelas y vertientes a lo largo de casi 400 años de historia. La alquimia se encontraba íntimamente vinculada con la astrología, ya que el hombre antiguo buscaba una correlación entre los asuntos de la tierra y los del cielo, y aspiraba a aprender a manipularlos para su propio beneficio. En este sentido, entre los intereses de la alquimia figuraban las disciplinas modernas de la química, la metalurgia, la física, la medicina, la semiótica, pero también el misticismo y el arte. Era a la vez una disciplina protocientífica y una disciplina espiritual. La alquimia tuvo mala fama durante gran parte de su historia. En algunos lugares solía ser arte de engañadores y charlatanes. Esas personas son las que más odio, charlatanes y mentirosos que buscan aprovechar la confianza de los demás. No hay duda que el hombre está mal desde la antigüedad. Oiga, entonces odia a los hombres. Eso no es verdad, y yo no odio a los hombres, es más, yo amo a los hombres. La teoría del flogisto. ¿Qué es la teoría del flogisto? El flogisto es la teoría científica ya refutada que busca dar una explicación al proceso de combustión a través de la existencia de una sustancia que tienen los cuerpos susceptibles de sufrir una combustión, llamada flogisto, cuya presencia sería la que provocaría que el objeto ardiera. Es considerada como la primera gran teoría de la química moderna y fue postulada por el químico médico alquimista Georg Steinstahl a principios del siglo XVIII. Stahl suponía que el calor puede presentarse en dos formas distintas, libre y en combinación, o sea, inflamable. Para estar el flogisto sería una de las sustancias que contienen todos los objetos combustibles que es lo que arde realmente. Sin embargo, esta interpretación sobre la combustión fue rebatida a finales del siglo XVIII cuando el químico y biólogo Anton Laurent Lavoisier demostró que la combustión es fruto de una reacción química relativamente rápida y de carácter exotérmico. A pesar de ser refutada, es considerada como la primera gran teoría de la química moderna, así que sí vale la pena repasar esta teoría. La química moderna. A los trabajos del químico francés Antoine Lavoisier, guillotinado por los revolucionarios franceses en la época de terror, se les reconoce el comienzo de la química moderna. Lavoisier utilizó la balanza como instrumento fundamental de trabajo y enunció de manera explícita la ley de conservación de la masa. Todo esto después de repetir experimentos de combustión del hierro realizados y explicados por el químico ruso Mikhail Lomosov. La ley de conservación de la masa establece que la masa de los productos de una reacción es igual a la suma de la masa de los reaccionantes. Su demostración experimental y la explicación con base en esta ley del fenómeno de la combustión marcó el fin de la teoría del flogisto y el comienzo de la química moderna. Al inglés John Dalton para formular su teoría atómica hacia 1810, fundamentado además en el pensamiento de los atomistas griegos Anaxágoras y Demócrito, del físico inglés Isaac Newton, quien en 1725 había expresado que la materia estaba constituida por partículas primitivas dura e indivisibles. Dalton logró sistematizar los conocimientos de la época y los expresó a través de una teoría coherente que interpretaba los hechos experimentales y las diferentes leyes a las cuales dieron origen. Gracias por su atención. A continuación, mi compañero. Se subdivide convencionalmente en 6 ramas principales. Empezamos por la química orgánica, que se dedica al estudio de la materia desde el punto de vista de sus propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas.
pero se enfocan principalmente en los que forman compuestos como ácidos, bases, sales e iones, y también metales. En segundo lugar le tenemos la química orgánica, que se dedica al estudio de la materia orgánica, o sea, de aquella que tiene al carbono como elementos fundamentales. Estos compuestos son además particularmente importantes para la química de los seres vivos. En tercer lugar la tenemos la bioquímica, que se dedica al estudio de las sustancias que componen a los seres vivos, así como las reacciones dentro de ellos, y posee fronteras en común con la medicina, la genética y la neurología, y por lo tanto se le considera un punto de contacto entre la química y la biología, llamada la química de la vida. La físico-química, como su nombre lo indica, estudia la materia desde un punto de vista a la vez físico y químico. Entre sus áreas de estudio principales figuran la termodinámica química, la cinética química, la electroquímica y la espectroscopia, entre otros. La química industrial se dedica al estudio de los métodos de producción industrial de sustancias químicas y comprender con estos métodos de producción pueden hacerse más eficientes, menos contaminantes y más rentables económicamente. Gracias por su atención. A continuación, mi compañero. La tabla periódica se divide en grupos que están de forma vertical y en periodos que son de forma horizontal. Lo primero que podemos encontrar en la tabla periódica son los metales alcalinos. Estamos haciendo referencia a aquellos elementos que el grupo 1 en la tabla periódica se compone de elementos alcalinos. Por lo general, los elementos que forman parte de un grupo suelen tener la misma valencia atómica. Por otra parte, los alcalino-terrenos son más duros que los metales alcalinos, tienen brillo y son buenos conductores eléctricos, menos reactivos que los alcalinos. Buenos agentes reductores forman compuestos iónicos, todos aquellos tienen electrones en su capa externa, electrones de valencia. Después continuamos con los que no son metales. Los metales, los elementos químicos representantes a la derecha de la tabla periódica, excepto el hidrógeno, son caracterizados por ser malos conductores de calor y de la electricidad. Y los gases nobles son un grupo de elemento químico con propiedades muy similares que se sitúan en el grupo 18 de la tabla periódica. Los 7 gases son helio, neón, argón, criptón, xenón, radón y orgardesón. Y con eso terminaría la tabla periódica.